Hay lugares en el mundo donde el silencio no es paz, sino una pesada losa que oculta gritos. Lugares donde la historia se escribe con nombres en piedra y el aire huele a eternidad. Lugares, amigos míos, como los cementerios. Ustedes creen que son solo sitios de descanso final, pero esta noche, van a descubrir que para algunos, el descanso nunca llega. Si están buscando una dosis de terror puro, de ese que les eriza el vello de la nuca y les hace mirar 2 veces a su espalda, han llegado al lugar correcto. Esta noche, vamos a desenterrar 10 historias de terror tan escalofriantes, tan absolutamente aterradoras, que les prometo, no les dejarán dormir. No son cuentos de fogata, son relatos documentados. Susurros oscuros que se propagan entre quienes han osado profanar el velo entre el mundo de los vivos y el de los que se fueron. Prepárense para sentir un frío que no es de esta estación, para escuchar ruidos que no tienen explicación lógica y para enfrentar miedos que creían olvidados. Si tienen el coraje de quedarse hasta el final y desafiar a la oscuridad con nosotros, les pido algo esencial: suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a ese botón, activen la campana. Es su único escudo contra lo que van a presenciar. Al final de la 10ª historia, si es que logran llegar, les diré qué hacer con el terror que llevarán consigo. Empecemos. La noche es larga, y los muertos, impacientes. Historia 1. La vigilia inacabada del Panteón de Belén. El Panteón de Belén en Guadalajara, México, no es un cementerio, es un laberinto de leyendas vivas, pero hay una que se cierne sobre todas las demás: la vigilia inacabada. El protagonista de esta historia no es un espíritu furioso ni un vampiro, sino algo mucho más sutil y persistente: el miedo a ser olvidado. Todo comenzó en la sección más antigua, donde las tumbas se deshacen bajo el sol, consumidas por el tiempo. Un grupo de estudiantes de arqueología, insolentes y armados con linternas, se aventuraron allí una noche de luna nueva. Buscaban grabar supuestas psicofonías, pero encontraron algo peor. Encontraron a Doña Elvira. Doña Elvira, según los registros, había sido enterrada en 1910. Su lápida estaba tan desgastada que apenas se leía su nombre. La leyenda local decía que Elvira tenía un terror patológico a la oscuridad y por eso, su familia había prometido mantener una lámpara de aceite encendida sobre su tumba cada noche, por toda la eternidad. La tradición se mantuvo por décadas, pero con el tiempo, la familia se extinguió, las lámparas se apagaron y la tumba de Elvira quedó sumida en la negrura total. Mientras los jóvenes grababan, uno de ellos, un chico llamado Ricardo, sintió un aliento helado en la nuca. Al girarse, vio una figura difusa, de silueta antigua, justo detrás de él. No se movió. Era una neblina densa, con la forma de una mujer con un velo decimonónico, y emanaba una desesperación palpable. Ricardo juró que la figura no emitía sonido, pero la sintió gritar en su mente: la luz se fue, ¿quién me vigila ahora? Los jóvenes huyeron despavoridos, pero la historia de Ricardo no terminó allí. El verdadero horror comenzó a la semana siguiente. Ricardo dejó de dormir. No por miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía una luz parpadeante y amarillenta que crecía hasta consumirlo, y escuchaba el tic-tac de un reloj muy viejo y el susurro incesante de Elvira: me has visto, ahora eres el vigía. La promesa debe continuar. El fenómeno se intensificó. Ricardo comenzó a llevar una pequeña lámpara de aceite de parafina consigo a todas partes. Al principio era un detalle neurótico, luego se convirtió en una obsesión febril. Sus compañeros lo encontraron una madrugada en la puerta del cementerio, cavando con sus manos la tierra alrededor de la tumba de Doña Elvira. Tenía los ojos desorbitados y la piel en carne viva. Gritaba incoherencias sobre mantener la llama viva. Lograron sedarlo y sacarlo de allí, pero no pudieron salvar su mente. Ricardo fue internado en un psiquiátrico. La lámpara, dicen, la encontraron sobre la tumba de Elvira, encendida. Pero lo más aterrador es lo que sucede hoy en el Panteón de Belén. Los vigilantes nocturnos, los únicos que se atreven a caminar por ese sector, aseguran que al pasar cerca de la tumba, pueden ver una sombra esbelta, de aspecto espectral, arrodillada junto a la lápida. No es Doña Elvira. Es una sombra masculina y joven. Es la sombra de Ricardo. La sombra no se mueve, no ataca, solo vigila. Los vigilantes juran que cada cierto tiempo, la sombra se inclina y simula encender algo en el suelo.
Y si miras de cerca, en la tierra removida por la locura de Ricardo, la ves, una pequeña, casi invisible, luz parpadeante. Ricardo se convirtió en el vigía eterno. La desesperación de Elvira por la oscuridad lo consumió y lo condenó a reemplazar a su familia, a cumplir la promesa por siempre, aunque fuera solo en espíritu. Es un terror que no mata el cuerpo, pero aniquila el alma, convirtiéndote en una sombra sin descanso, un esclavo de una vigilia de ultratumba. Este no es un grito, sino un susurro constante de locura y deber cumplido. Y si por casualidad llegas a visitar el panteón y sientes un frío repentino en la nuca, recuerda esta historia. Podrías estar a punto de heredar la lámpara. Historia 2. El eco de las lágrimas en la Recoleta. El cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, Argentina, es un espectáculo de mármol y soberbia arquitectónica. Es un museo de la muerte. Pero detrás de la opulencia yace una historia que le ha helado la sangre a más de un cuidador nocturno. La llamaremos, el eco de las lágrimas. Esta historia se centra en el mausoleo de los Alvear. Una familia poderosa, con una bóveda que es una mansión en miniatura. La leyenda de terror no la protagoniza el patriarca, sino su sobrina nieta, una joven llamada Eugenia, que murió a principios del siglo XX de una enfermedad repentina, una que hoy llamaríamos catalepsia. Eugenia era conocida por su extrema vanidad. Su único miedo, su fobia vital, era ser enterrada viva. Antes de morir, hizo jurar a su doncella, una mujer de origen humilde llamada Marta, que nunca la dejaría sola después del deceso, que la observaría hasta que la propia putrefacción confirmara su estado. Marta, conmovida, lo prometió. Pero la familia, ansiosa por el prestigio social, realizó un funeral ostentoso. A Marta la relegaron y la despidieron con una pequeña suma de dinero. La noche del entierro, mientras los aristócratas bebían vino y hablaban de política, Marta estaba en casa, consumida por la culpa y el miedo. ¿Habría fallado en su promesa? 3 días después, un violento huracán azotó Buenos Aires. Un árbol enorme cayó sobre el mausoleo de los Alvear, abriendo una fisura en el mármol y desplazando la tapa del sarcófago de Eugenia. El albañil que acudió a evaluar el daño, un hombre corpulento llamado José, fue el primero en presenciar el horror indescriptible. Dentro del sarcófago, José no encontró el esqueleto reposado. Encontró el cuerpo de Eugenia. Estaba boca abajo. Sus dedos estaban rasgados y ensangrentados, con astillas de madera de la tapa. Sus ojos, ahora solo cuencas oscuras, expresaban un terror mudo y total. La autopsia improvisada confirmó el horror. Eugenia había despertado en vida dentro de su ataúd. Había arañado y gritado hasta que la falta de oxígeno le reventó los pulmones. Murió por segunda vez, ahogada por la tierra y el mármol, en un paroxismo de terror. Pero la historia no termina con la muerte física. Termina con el sonido. Desde ese día, el sector alrededor del mausoleo de los Alvear se convirtió en un punto negro de la Recoleta. Los cuidadores que pasan por allí después de la medianoche no escuchan pasos ni cadenas. Escuchan un llanto. Un llanto sordo, infantil, que resuena dentro de las paredes de mármol. Es el llanto de Eugenia, pero no es un lamento pasivo. Es un llanto de desesperación y de furia. Los vigilantes dicen que el llanto va acompañado de un sonido repetitivo, un rasguño metálico y agudo, como uñas rompiéndose contra la piedra. El sonido es tan real, tan presente, que muchos han tratado de ubicar su fuente, poniendo el oído contra el frío mármol. Y es ahí donde el terror alcanza su máxima expresión, si escuchas con suficiente atención. El llanto de la aristócrata se desvanece y es reemplazado por otro susurro, un lamento diferente. Más humilde y más profundo, la voz de Marta, la doncella que falló en su promesa. Perdón, mi niña, no pude verte. No te dejé sola. Los dos sonidos se entrelazan, el grito mudo de Eugenia, la que fue enterrada viva, y el lamento desgarrador de Marta, la que se condenó a sí misma por la culpa. Es un eco de remordimiento, un dueto fantasma de la promesa rota y el terror cumplido. Algunos dicen que Marta, atormentada, se ahorcó en la reja del mausoleo y ahora su espíritu está unido al de su señora por lazos de culpa inquebrantable. Lo que es innegable es el sentimiento. Cuando te acercas al mausoleo, sientes una presión abrumadora en el pecho, como si el aire te estuviera siendo robado, y el llanto parece venir directamente de tus propios pulmones.
como si estuvieras experimentando la agonía de Eugenia en el mármol frío. La Recoleta, bajo su manto de opulencia, esconde la verdad. El terror más profundo no es la muerte, sino la promesa incumplida que ata a los vivos a la agonía de los muertos. Este eco de lágrimas es la banda sonora eterna de un horror de clase y de una lealtad fatal. Historia 3. El guardián de piedra del cementerio presbítero Matías Maestro. El cementerio presbítero Matías Maestro en Lima, Perú, es un lugar donde la historia se mezcla con la maldición. En sus 766 mausoleos y 80.000 tumbas, una figura en particular se alza como el centro de un terror silencioso, la estatua del guardián de piedra. Este cementerio, inaugurado en 1808, es famoso por sus esculturas de mármol que parecen vigilar eternamente los caminos. Pero el guardián de piedra no es una escultura más. Se encuentra en un mausoleo modesto, en la sección de los no identificados, y representa a un hombre de rostro serio y ropas de época, con la mano extendida como si estuviera deteniendo a alguien. La leyenda aterradora comenzó a circular a principios del siglo XX, cuando una serie de profanaciones sacudió el sector. No buscaban joyas ni oro, buscaban partes de cuerpos. Se cree que eran estudiantes de medicina o practicantes de magia negra. Los profanadores eran insolentes, pero uno tras otro, misteriosamente, desaparecían. El primer caso conocido fue el de un ladrón de tumbas llamado el Tísico. Una noche, su compañero lo esperaba en el muro perimetral. El Tísico había entrado a buscar restos frescos de un entierro reciente. Tras una hora de espera, su compañero oyó un grito breve y gutural, seguido de un silencio absoluto. Juró que el grito no venía de la tierra, sino de arriba. Al huir, miró hacia atrás. La linterna de El Tísico estaba junto a la estatua del guardián. Pero el cuerpo, la herramienta de cavar y la bolsa, se habían esfumado. El verdadero escalofrío viene de los testimonios de los sepultureros más viejos. Ellos cuentan que el guardián de piedra, a pesar de su aspecto inmóvil, cambia de posición sutilmente. Es casi imperceptible, pero quienes trabajan allí día tras día juran que la inclinación de su cabeza o la posición de su mano no es la misma que la noche anterior. Es una mutación lenta, casi geológica, que sugiere una vigilancia activa. Lo más aterrador es lo que sucede cuando alguien tiene la osadía de burlarse o desobedecer la mano extendida del guardián. Un joven sepulturero, nuevo en el turno nocturno, una vez pasó por allí, y envalentonado por sus compañeros, le hizo un gesto obsceno a la estatua. Al día siguiente, el joven fue encontrado en un estado de catalepsia paralizante en su casa. Estaba consciente, con los ojos abiertos, pero totalmente inmóvil. No podía hablar, gritar o moverse, solo mirar. Durante las semanas siguientes en el hospital, los médicos no encontraban explicación. Lo único fuera de lo común eran las marcas en sus antebrazos. El guardián tiene una mano de mármol con los dedos ligeramente curvados hacia abajo. El joven, en sus últimos días de agonía silenciosa, tenía 5 hendiduras perfectas y profundas en la piel de sus brazos, justo donde la mano de la estatua lo habría sujetado si hubiera intentado pasar por debajo de ella. El guardián no mata, pero inmoviliza a quien intenta traspasar una línea invisible. El horror reside en la parálisis y el terror silente. El joven sepulturero murió semanas después por inanición y deshidratación, mientras su mente permanecía lúcida, atrapada en un cuerpo que había sido detenido por una voluntad de mármol. Hasta el día de hoy, nadie se atreve a caminar cerca del guardián de piedra después de la medianoche. Dicen que si te acercas demasiado, puedes sentir una resistencia fría e invisible en el aire, como si una mano gigante te estuviera empujando hacia atrás. Y si te detienes y observas la estatua por mucho tiempo, juran que puedes ver un brillo efímero en los ojos de mármol, una satisfacción pétrea de un deber cumplido, el de un vigilante que ha encontrado a otro transgresor para añadir a su lista de víctimas silenciosas. Es la prueba de que en el Matías Maestro, incluso lo inanimado puede albergar una maldición activa y letal. Historia 4. El viento helado de la Llorona en el cementerio de Tulcán. Nos transportamos ahora a las alturas, al cementerio de Tulcán en Ecuador, famoso mundialmente no por sus tumbas, sino por sus cipreses esculpidos. Estas obras de arte topiarista forman un jardín de esculturas que, de noche, adquieren formas monstruosas bajo la neblina andina. Es en este ambiente de verde retorcido donde encontramos una manifestación única del espectro más famoso de Latinoamérica, el viento helado de la Llorona.
La leyenda de la Llorona en este cementerio no es la típica mujer gritando por sus hijos. Aquí, su lamento está ligado a la humedad, al frío y a la neblina. Tulcán, por su altura, está envuelto en una niebla que parece viva. La historia se centra en un vigilante llamado Ramiro, un hombre cínico y rudo que había trabajado más de 20 años allí. Ramiro no creía en fantasmas, solo en el sueldo. Una noche, a finales de los años 80, mientras hacía su ronda, sintió un frío anómalo. No era el frío normal de la sierra, era un frío que quemaba, que venía de dentro de los huesos. Al principio pensó que era una hipotermia, pero al pasar junto al sector de las esculturas de ciprés, notó que la niebla se estaba concentrando. No se dispersaba. Se estaba acumulando en un solo punto, justo en medio de las figuras retorcidas de ángeles y demonios verdes. Ramiro encendió su linterna y apuntó hacia el centro de la niebla. No había una figura visible, pero el aire estaba saturado de un olor a flores marchitas y agua de río. Y entonces escuchó el sonido. No era un grito. Era un sollozo profundo, prolongado, que parecía arrastrarse desde el centro de la tierra. No venía de una boca, sino del propio viento. Era el viento que susurraba, lloraba y gritaba, pero de una manera tan humana y desgarradora que a Ramiro se le paralizó el corazón. El viento se intensificó hasta convertirse en un remolino helado, y Ramiro sintió que la niebla, con una voluntad propia, se le acercaba. Pudo distinguir claramente, no una mujer, sino dos manos esqueléticas formadas por la condensación, que se extendían hacia él. Sintió que esas manos no querían asustarlo, querían arrastrarlo al frío. Ramiro huyó, dejando atrás su linterna. Al día siguiente, la linterna estaba en el suelo, intacta. Pero Ramiro no volvió a ser el mismo. Su piel se había vuelto grisácea, y el médico diagnosticó un estado de choque térmico sin causa externa aparente. Pero el verdadero terror de Ramiro no era físico. Desde esa noche, Ramiro se mudó a un pueblo de la costa, en un intento desesperado por escapar del frío. No importa dónde estuviera, no importaba la temperatura, él sentía el frío de la Llorona. Constantemente se cubría con frazadas, tiritaba y se negaba a apagar la calefacción. Sus ojos estaban siempre abiertos, mirando con terror al vacío. Lo más escalofriante es el sonido que lo acompañaba. Su familia, al acercarse a él, podía escuchar un lamento muy suave que parecía provenir del interior de su cuerpo, como si el viento de la sierra se hubiera filtrado en sus pulmones y ahora la Llorona estuviera usando su propia respiración para sollozar. Ramiro murió meses después. El certificado de defunción decía, falla orgánica, pero la gente del pueblo dice que murió de frío. El frío que lo persiguió, el frío que era la encarnación de la angustia eterna de la Llorona. Hoy, los vigilantes de Tulcán tienen un ritual, no llevan chaquetas gruesas, llevan ropas de lana de llama y evitan pasar por la zona de los cipreses esculpidos cuando la niebla es densa. Ellos saben que la Llorona en Tulcán no es solo un fantasma, es el frío viviente, una manifestación de la desesperación que busca congelar las almas y llevarse a los vivos en un abrazo gélido, para que compartan la eternidad del dolor en las alturas. Es un terror elemental, el miedo a la congelación sobrenatural, a ser convertido en un bloque de hielo con el alma atrapada y un lamento eterno resonando en el pecho. Historia 5, el pacto de sangre en el cementerio de St. Louis número 1. Viajamos a Nueva Orleans, Estados Unidos, al cementerio de St. Louis número 1, una necrópolis de estilo europeo, famosa por sus bóvedas elevadas, necesarias por el alto nivel freático del suelo. En este laberinto de piedra y humedad, se esconde la leyenda de Marie Laveau, la reina del vudú, y un pacto que sigue cobrando vida. El horror de esta historia no es un espectro, sino una presencia ligada a un ritual. El mausoleo de Marie Laveau, una tumba sencilla y desgastada, se ha convertido en un altar de folclore y magia oscura. La gente, hasta el día de hoy, acude a ella con la esperanza de obtener favores, prosperidad o venganza. La clave de la leyenda es el símbolo, besos. Los visitantes dibujan 3 cruces en el mármol de la tumba, golpean 3 veces y piden su deseo. La tradición dice que si Marie Laveau concede el favor, debes volver y dejar una ofrenda, generalmente dinero, alcohol o dulces. Pero hay una variante oscura y aterradora de este ritual que pocos conocen. Hace muchos años, una mujer llamada Cassandra, desesperada por una revancha amorosa,
hizo un pacto más profundo. No pidió solo un favor. Le pidió a Marie Laveau la entrega total de la voluntad de su examante a cambio de algo igualmente valioso: su linaje. El vudú, dicen, es justo, pero terrible en sus condiciones. Cassandra hizo el ritual. Dibujó las 3 cruces. Pero en lugar de una simple ofrenda, usó un objeto personal de su amante y lo selló con su propia sangre. Fue un pacto de entrega total. La maldición funcionó. El hombre regresó, obsesionado, incapaz de vivir sin ella. Pero el precio era la futura generación de Cassandra. El terror comenzó cuando Cassandra dio a luz a su primer hijo. El bebé nació con una marca de nacimiento triple en la espalda, 3 líneas cruzadas, idénticas al besos dibujado en la tumba. Lo más escalofriante fue el comportamiento del niño. Crecía sano, pero nunca lloraba. Nunca. Solo emitía un silencio extraño y profundo. Cuando el niño cumplió 3 años, Cassandra y su amante fueron de visita al cementerio para la ofrenda anual. Al acercarse a la tumba de Marie Laveau, el niño, hasta entonces silencioso, se soltó de la mano de su madre. Corrió directamente hacia el mausoleo, se arrodilló, y por primera vez, habló. No dijo mamá o papá. Dijo, con una voz gutural y rasposa que no correspondía a un niño: la promesa se cumple, he venido a vigilar. El niño no solo había heredado la marca, había heredado la vigilancia. Los guías turísticos y vigilantes del cementerio atestiguan que, en noches de luna llena, la tumba de Marie Laveau no atrae a un solo fantasma, sino a una presencia joven y fría que parece emanar de la piedra. Aseguran ver la figura de un niño pequeño que se sienta inmóvil sobre la tumba y que los mira con unos ojos anormalmente viejos y vacíos. Este niño, condenado a ser el guardián mudo de la reina del vudú, es el precio final del pacto de Cassandra. Su alma, o al menos una parte terrible de ella, fue entregada como pago. Si te atreves a visitar esa tumba y hacer el ritual, no te asustes por los susurros de Marie Laveau. Teme al silencio del niño que te observa desde el mármol. El horror aquí es la transferencia de la maldición, la esclavitud del espíritu infantil a una deuda de sangre. Historia 6. La tumba abierta de la condesa en el cementerio de Highgate. De los pantanos de Nueva Orleans, cruzamos el océano hacia el elegante y gótico cementerio de Highgate en Londres, Inglaterra. Con sus catacumbas serpenteantes y sus senderos cubiertos de hiedra, es el escenario perfecto para nuestra sexta historia, la tumba abierta de la condesa. Esta historia involucra a una condesa rumana del siglo XIX, enterrada en la sección occidental, la más densa y antigua. Su mausoleo es una pequeña edificación de piedra, con una puerta de hierro forjado que en su día tuvo un grueso candado. La condesa era conocida por su extrema riqueza y por su misantropía. Odiaba a la humanidad con una pasión fría y total. Según la leyenda, la condesa hizo prometer a sus sirvientes que, tras su muerte, el ataúd no sería cerrado completamente y su mausoleo nunca sería sellado por dentro. Ella creía que el alma debe tener un camino fácil para regresar y castigar a los indignos. Una promesa que, a simple vista, sonó a locura. Años después de su entierro, Highgate fue el centro de la histeria del vampiro de Highgate. Una figura alta y oscura fue vista vagando por los senderos, y pequeños animales aparecían desangrados. El miedo llevó a un grupo de entusiastas del ocultismo a buscar el origen de la plaga. El punto de encuentro de todas las visiones y avistamientos era el mausoleo de la condesa. Una noche, armados con crucifijos y estacas, forzaron la puerta oxidada. Lo que encontraron dentro fue un horror de pesadilla. La bóveda, a pesar del tiempo, se sentía fría y húmeda, más fría que el aire exterior. El ataúd de la condesa estaba, tal como la leyenda sugería, ligeramente abierto, con la tapa desplazada, revelando una rendija de oscuridad. Pero el verdadero horror estaba en el suelo de mármol. La condesa había sido enterrada con sus joyas más valiosas, pero en lugar de ellas, encontraron un montón de tierra oscura y grumosa, junto a lo que parecían fragmentos de hueso humano diminutos y pulverizados. Uno de los investigadores, un hombre llamado Peter, se acercó al ataúd. Al iluminar la rendija con su linterna, no vio un esqueleto o un cuerpo en descomposición. Vio 2 luces rojas que se encendieron en la oscuridad. Y sintió un vaho con olor a carne vieja y a cementerio que le dio de lleno en la cara. Peter gritó y tropezó hacia atrás.
El grupo se abalanzó sobre el ataúd y logró cerrarlo por completo, sellando la tapa con cadenas que llevaban consigo. Huyeron, pero la experiencia no los dejó. El terror de la condesa no reside en su vampirismo, sino en el vacío activo que dejó. Semanas después, cuando las autoridades abrieron oficialmente el mausoleo, encontraron el ataúd perfectamente sellado por las cadenas, pero la tapa del ataúd estaba abollada y rajada por dentro, como si una fuerza colosal hubiera intentado forzar la salida. Lo más escalofriante es que el cuerpo dentro del ataúd ya no estaba. Solo había la ropa, seca y desmoronada, y en el lugar del cuerpo, solo un montón de tierra negra. La condesa había cumplido su amenaza de regresar. Hoy, la tumba de la condesa permanece sellada y custodiada. Pero si caminas por Ighate en una noche neblinosa, cerca de su mausoleo, a pesar de los gruesos muros, se dice que puedes escuchar un rasguño constante y seco, como un sonido que viene de la piedra misma. Es la condesa, el vacío, tratando de pulverizar la piedra para abrirse camino, no para escapar, sino para cumplir su promesa de castigo a la humanidad que tanto despreció en vida. Un horror de claustrofobia invertida, donde el espíritu no quiere salir, sino entrar y salir a voluntad, usando la tierra como su puerta. Historia 7. El secreto del confesionario de la Catedral de San Juan. Nuestra séptima parada es un cementerio atípico, pero infinitamente más oscuro, la cripta bajo la Catedral de San Juan en Varsovia, Polonia. Este lugar no solo alberga héroes nacionales, sino un secreto que la Iglesia ha intentado sepultar por siglos, el secreto del confesionario. La historia se centra en el mausoleo del obispo Stanisla. El obispo, un hombre de inquebrantable fe pero de terrible severidad, fue enterrado en el siglo XVIII. Su mausoleo se encuentra justo debajo de la sección donde, en vida, él solía escuchar confesiones. La leyenda dice que el obispo, en su celo, nunca perdonaba los pecados que él consideraba imperdonables, condenando a muchos a la desesperación. El terror se manifestó a través de un vigilante, un anciano llamado Kazimierz, un hombre que había pasado toda su vida sirviendo a la iglesia. Una noche de tormenta, mientras hacía su ronda en la cripta, Kazimierz escuchó un sonido sordo y rítmico que venía de las escaleras que subían a la nave principal. No eran pasos, sino un golpeteo constante y pesado. Al acercarse, vio que el sonido provenía del confesionario de madera que el obispo Stanisla había utilizado. La puerta del confesionario se abría y cerraba sola lentamente, con un clac seco y punzante. Kazimierz se acercó, pensando que era una corriente de aire, pero al tocar la puerta, sintió un frío eléctrico que le paralizó la mano. En ese momento, el golpeteo se detuvo. Pero fue reemplazado por un susurro múltiple, denso y desesperado, que venía del interior oscuro del confesionario, del lado donde se sentaba el penitente. Eran cientos de voces superpuestas, todas susurrando una misma palabra, perdón. Kazimierz cayó de rodillas, aterrado. Se dio cuenta de que no estaba escuchando a un solo fantasma. Estaba escuchando a todos los condenados a la desesperación por la falta de perdón del obispo. Los espíritus de los penitentes atrapados buscaban una absolución eterna que el obispo, aún en la muerte, les negaba. Lo más horrible de la experiencia no fue el sonido. Fue la presencia. Kazimierz sintió que, desde el otro lado del confesionario, desde el lado del confesor, una presencia inmensamente pesada y juzgadora lo estaba observando. No era el obispo Stanisla, sino una manifestación de su juicio, una energía fría e implacable que no solo condenaba a los muertos, sino que juzgaba a los vivos. El anciano logró huir, pero su fe quedó destrozada. Días después, lo encontraron en su cama, con los ojos abiertos y fijos, completamente en blanco. Murió sin causa aparente, pero la autopsia reveló que su corazón se había detenido por un shock extremo. Pero la historia tiene un giro final y aterrador. Tras la muerte de Kazimierz, los sacerdotes intentaron sellar el confesionario con llave y hasta clavarlo. Pero el golpeteo regresa. Los feligreses que asisten a misas nocturnas juran que, a la medianoche, se escucha un doble sonido que se filtra a través del suelo de mármol. Primero, el susurro desesperado y colectivo de los perdón. Segundo, un fuerte y seco golpe que parece venir de abajo, de la cripta, como si un puño de mármol golpeara el suelo. Es el obispo Stanisla, en su mausoleo, respondiendo a los lamentos de los condenados. El sonido es tan fuerte y resonante que hace temblar las bancas y la gente se santigua con pavor.
El terror de la cripta de San Juan es el miedo a la condena eterna de una fe implacable, donde la muerte no ofrece descanso, sino un confesionario sin absolución en el que el juicio se prolonga por siempre. Historia 8. La muerte sin nombre del cementerio de la peste. En el corazón de Guanajuato, México, existe un pequeño y olvidado camposanto conocido simplemente como el cementerio de la peste. Este fue el lugar donde se enterraron a las víctimas de la gran epidemia de 1833. De forma apresurada, sin ataúdes ni nombres, a veces en fosas comunes. Aquí, la muerte no tiene identidad, y el terror es la ausencia de memoria. La historia de la muerte sin nombre se centra en la sección más antigua, donde no hay lápidas, solo cruces de madera podridas y mucha tierra removida por el tiempo. El cementerio es vigilado por un solo hombre, Don Jesús, quien carga con el peso de los miles de anónimos. Don Jesús siempre advertía a los visitantes de un fenómeno, la sensación de ser observado, pero no por alguien, sino por muchos. Una presión colectiva y silenciosa. Una noche, un grupo de jóvenes curiosos se infiltró con una cámara de visión nocturna. Buscaban grabaciones paranormales, ruidos o figuras. No encontraron nada de eso. Encontraron algo que penetra el alma. El grupo se detuvo en medio de la sección de las fosas comunes. El ambiente era pesado, pero silencioso. Uno de los jóvenes, Miguel, encendió la cámara. En la pantalla verde monocromática, captaron algo imposible. No fue un fantasma. Fueron manos. Cientos de manos espectrales que se elevaban desde el suelo. No estaban gesticulando, estaban palpando, como si las víctimas de la peste estuvieran ciegamente buscando algo en la oscuridad. Eran sombras cinéticas sin cuerpo, sin rostro, solo dedos largos y desesperados que se agitaban silenciosamente en el aire frío de la noche. Miguel, aterrado, sintió que una de esas manos invisibles le sujetaba el tobillo. Intentó gritar, pero su garganta se cerró. Sintió el frío del barro y la enfermedad antigua subir por su pierna. El grupo logró arrastrar a Miguel, y al examinar su tobillo al salir, no tenía marcas de arañazos. Tenía una capa de tierra seca y negra que era imposible de haber adquirido en el suelo del cementerio, ya que había llovido esa tarde. Era tierra de fosa, compacta y antigua. Pero el verdadero horror no fue la suciedad, sino la mudez que se apoderó de Miguel. Al día siguiente, el joven despertó incapaz de recordar su nombre. Podía recordar todo, su familia, su vida, pero al preguntarle quién era él, solo emitía un gemido bajo y prolongado. Su identidad, su nombre, había sido robada. Don Jesús, al escuchar la historia, solo asintió con tristeza. Explicó que los muertos de la peste no tenían nombre, y por lo tanto, no tenían un camino hacia el descanso. Ellos buscan un nombre para poder ser recordados, para escapar de su anonimato eterno. Y si un vivo se acerca demasiado, intentan robarle su identidad. Miguel, el joven que fue tocado por la tierra anónima, fue condenado a vivir sin saber quién era. Su mente se vació de su esencia más profunda, y se convirtió en una cáscara humana. Sus ojos miraban con la misma desesperación ciega que las manos que salían de la tierra en la cámara. Esta historia nos confronta con el miedo a ser borrado, a que nuestra existencia no deje rastro. En el cementerio de la peste, la amenaza no es la violencia, sino el vacío, el ser absorbido por una multitud de muertos sin nombre que necesitan una identidad, y que están dispuestos a sacarte la tuya para poder, por un instante, recordarse a sí mismos. Historia 9. La novia de la eternidad en el cementerio Mount Auburn. Volamos a Cambridge, Massachusetts, al cementerio Mount Auburn, considerado el primer cementerio jardín de América. Con sus colinas, lagos y exuberante vegetación, parece un lugar de paz, pero bajo su belleza se oculta una de las historias más trágicas y obsesivas, la novia de la eternidad. La protagonista es Eliza Bradford, una joven que murió de tuberculosis la noche antes de su boda en 1845. El horror no reside en su muerte prematura, sino en la negación absoluta de su prometido, el Dr. Silas Marsh, a aceptar la pérdida. Silas, destrozado, se negó a que Eliza fuera enterrada. En lugar de eso, construyó una bóveda subterránea personalizada en Mount Auburn, más parecida a un apartamento que a una tumba. Dentro, colocó el ataúd de Eliza sobre una base de mármol, pero la adornó con sus vestidos de novia, espejos y un sillón.
Quería que ella estuviera cómoda para su despertar. Durante los siguientes 30 años, Silas visitó la bóveda cada noche sin falta. Hablaba con Eliza, le leía, le cantaba, y le dejaba flores frescas y su velo de novia sobre el ataúd. Con el tiempo, la cordura de Silas se desvaneció. Los vigilantes notaban que él salía de la cripta con el rostro pálido y sudoroso, siempre mirando hacia atrás, como si alguien lo siguiera. El verdadero terror ocurrió la noche que Silas murió de vejez. Fue enterrado, a su propia petición, en un nicho en la pared exterior de la bóveda de Eliza, de cara a ella. A partir de esa noche, la bóveda de Eliza se convirtió en un punto de intensa actividad paranormal, pero no de los amantes. Era la manifestación de la obsesión de Silas. Los jardineros y vigilantes que se atreven a pasar cerca del mausoleo en las noches de neblina juran que escuchan un lamento sordo y profundo, que no es de una mujer, sino de un hombre anciano y desesperado. El lamento va acompañado de un sonido repetitivo, un golpe seco y rítmico contra la pared de mármol. El lamento es Silas. Pero lo más aterrador es lo que sucede al día siguiente. Los trabajadores han encontrado repetidamente el velo de novia de Eliza, que se suponía estaba guardado dentro de la bóveda, doblado y manchado de tierra, sobre la lápida de Silas, en la pared exterior. Es un juego macabro que se repite. Una entidad parece sacar el velo del ataúd por una grieta invisible y dejarlo caer sobre el nicho de Silas. La interpretación más escalofriante es que Eliza ha despertado, pero no para reunirse con su amado, sino para castigar su obsesión. Ella ha regresado del sueño eterno, no como una novia, sino como un espíritu vengativo que no permite que Silas descanse. Cada noche, ella le recuerda su fracaso, sacando el símbolo de su boda frustrada y arrojándolo sobre su tumba, como si le dijera, nunca seremos marido y mujer, y nunca te dejaré en paz. El terror aquí es la esclavitud post-mortem. Silas no puede huir de la tumba que creó, y ahora está condenado a escuchar el lamento de una novia que usa el recuerdo de su amor como una cadena eterna para impedirle el descanso. El lamento del viejo doctor, atrapado entre las rocas, es la prueba de que el amor, cuando se vuelve obsesión, puede ser la peor de las maldiciones. Historia 10, la cripta de los muñecos de cera. Llegamos a la última historia, la más reciente y perturbadora, que se desarrolla en un cementerio moderno de las afueras de Praga, República Checa, cuyo nombre ha sido borrado de los mapas por las autoridades locales. La llamaremos, la cripta de los muñecos de cera. Este cementerio se abrió a mediados del siglo XX y fue diseñado para ser funcional y austero. El horror surgió en un sector de nichos conocido como el Pabellón B. Una serie de familias que habían perdido a niños pequeños en accidentes inexplicables comenzaron a ser enterradas allí. La tradición checa, en algunos lugares, permite a las familias dejar objetos queridos con los restos. Pero una familia, en un duelo psicótico, llevó esto a un extremo horripilante. Habían perdido a su hija, de 6 años, y para sentirla cerca, encargaron un muñeco de cera de tamaño natural, idéntico a la niña, vestido con su ropa favorita. Lo colocaron en el nicho, sentado sobre el pequeño ataúd. La práctica se extendió. Otras familias afligidas hicieron lo mismo. En poco tiempo, el pabellón B se llenó de nichos de cristal en lugar de piedra, revelando a sus espeluznantes ocupantes una colección de muñecos de cera de niños, sentados en la oscuridad, cada uno custodiando una pequeña tumba. El terror no fue instantáneo. Fue gradual y corrosivo. Los vigilantes comenzaron a reportar que, al pasar por el pabellón B, sentían una mirada constante y pesada. No eran las cámaras de seguridad. Eran los ojos de cristal de los muñecos. Una noche, un vigilante llamado Pavel hizo su ronda. Al apuntar su linterna hacia los nichos, notó algo imposible en el muñeco de la primera niña. El dedo índice de la figura de cera estaba apuntando hacia él. Pensó que se había movido con el calor, pero sintió un escalofrío de pavor. Al día siguiente, regresó al mismo nicho. El dedo estaba apuntando de nuevo hacia el frente, pero el muñeco de cera de al lado ahora tenía su cabeza ligeramente inclinada, observando a Pavel. Los movimientos continuaron. Lentamente, metódicamente, a lo largo de las semanas, los muñecos de cera parecían estar comunicándose entre sí y con los vivos. Sus posiciones corporales cambiaban, sus cabezas giraban, sus manos se movían.
No eran cambios violentos, sino ajustes minúsculos y perfectos, como si las almas de los niños enterrados hubieran encontrado en el material inerte una marioneta perfecta para manifestar su presencia. Pero la culminación del horror se produjo cuando un equipo de investigación paranormal grabó el pabellón. Las cámaras captaron los movimientos. Pero el verdadero terror fue el audio. Grabaron un sonido sutil que se filtraba desde el interior de los nichos. Era el sonido de cera frotándose contra la cera, un chirrido suave y viscoso, seguido de lo que sonaba inconfundiblemente como una risita infantil y seca, multiplicada por 12, el número de muñecos en el pasillo. La risa no sonaba juguetona, sonaba maliciosa y fría. Los muñecos no solo se mueven, están jugando. Están jugando con los vivos, usando sus cuerpos de cera como un vehículo para su inocencia perversa. Es el miedo a la profanación de la infancia, al juguete que cobra vida con una voluntad hostil. Las autoridades finalmente cerraron y tapiaron el pabellón B, cubriendo las ventanas de cristal con gruesas losas de hormigón. Pero los vigilantes juran que, si te acercas a la pared de concreto en las noches silenciosas, puedes escuchar un rasguño suave y persistente, y si te quedas el tiempo suficiente, te parece oír una risita ahogada proveniente de detrás del muro. El juego ha terminado, pero los jugadores de cera están esperando la próxima ronda. Cierre y llamada a la acción. Amigos, hemos sobrevivido a un viaje de inmersión total en la oscuridad. Desde la Vigilia Eterna de México hasta los muñecos de cera de Praga, pasando por el vudú y el mármol ensangrentado. Cada uno de estos 10 cementerios no es un lugar de descanso, sino un portal activo donde el miedo, el remordimiento y la obsesión han atado a los muertos a este mundo. Ahora, miren a su alrededor. Fíjense en la oscuridad de su habitación. ¿Sienten ese frío en la nuca? Es el recuerdo persistente de estas historias. Es el conocimiento de que algunos muertos no quieren ser olvidados. La única forma de lidiar con este tipo de terror es compartiéndolo. Díganme, en los comentarios, ¿cuál de estas 10 historias les ha robado más el sueño? ¿Cuál de estos cementerios jamás se atreverían a pisar? Dejen su respuesta en los comentarios ahora mismo. Su historia de miedo también es importante. Si han sentido el escalofrío de la verdad en estos relatos, si les ha gustado esta inmersión en lo desconocido, su deber es con el canal. Suscríbanse y activen la campana si no lo han hecho. Solo con su apoyo podemos seguir desenterrando la verdad de lo que acecha en la noche. Y por último, regálenos un gran me gusta en este vídeo. Es la forma en que sabemos que quieren más. Gracias por atreverse a mirar en el abismo con nosotros. Recuerden siempre, cuando visiten un cementerio, no caminen con miedo, caminen con respeto. Nunca se sabe qué alma sin descanso podría estar buscando un nuevo anfitrión. Buenas noches, y que su sueño, si es que llega, sea profundo. Nos vemos en el próximo descenso a la oscuridad. Hasta entonces, manténganse vivos, y en la luz.